toque de esperanza. Hola amigos, ya estamos en este segundo episodio. Yo siempre quiero decir tercero porque cuento el piloto, pero no, es el segundo de la primera temporada que hemos decidido titular como temporada de pertenencia. Y bueno, bienvenidos a este su podcast Retorna. Yo soy Yulisa Gómez y los saludo desde Tepic, Nayarit. Pero ahora Diana nos va a platicar desde dónde nos saluda. Ahora no estamos en la cabina, a lo mejor el audio va a estar un poquito diferente a los otros dos, pero quisimos hacerlo así de todas formas porque estamos compartiendo desde lugares distintos y la verdad que eso es algo maravilloso de nuestro tiempo. Diana, bienvenida. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? La verdad, nosotros estamos muy emocionadas por nuestro segundo capítulo. La verdad es, hemos recibido sus comentarios, sus sugerencias y créanos que las estamos tomando en cuenta y pues también les pedimos que nos tengan paciencia porque les decíamos en los primeros capítulos que esto es nuevo para nosotras, entonces claro que sí estamos tomando todos sus consejos y como dijo Yuli, estamos ahora a la distancia. Julia Sí. está allá en Tepic, yo estoy acá de vacaciones, un ratito en Estados Unidos con la familia y pues bueno, quisimos, como dijo Yuli, no dejar pasar este tiempo. Nos quebramos la cabeza intentando solucionar esto de que no íbamos a poder estar presenciales, pero Sí. gracias a Dios la tecnología se pone de nuestro lado siempre que la sabemos utilizar correctamente y pues bueno, estamos ahora hacia la distancia y el audio igual no va a ser de mucha calidad, pero esperamos que con la ayuda de Dios todo salga bien, ¿verdad, Yuli? Así es, quédense con nosotros. Miren, va a ser en esta ocasión, ya muy pronto Diana va a volver, si Dios quiere, y ya vamos a volver a nuestra cabina, nuestros micrófonos y nuestro audio limpio. Pero sí, vayan a ver sus historias, están bien padres, lugares chidos, diferentes a los que tenemos aquí en Tepic, y que bueno, ¿no? Hay lugares bonitos en todas partes. Y también vayan a ver nuestras historias de Querigma Medios como Alor. Querigma. Así es. Y bueno, después de esta introducción de redes sociales y de lugares y turismo y de, de todo un poco, pues vamos adentrándonos, ¿no? A al tema de de este segundo episodio, que es bastante interesante porque nuevamente es algo que a todos nos ha pasado, es algo que todos nos preguntamos en algún momento de nuestra vida y es un proceso por el que todos indudablemente pasamos. Pero a veces, no a veces, mejor dicho, la diferencia está en cómo vivimos este proceso y en cómo superamos este proceso, porque algunos podemos superarlo de la mano de un acompañamiento espiritual, de la mano de un acompañamiento psicológico, o algunos pueden llegarlo a superar, pues solos, ¿no? Así como vayan descubriendo. Entonces, la diferencia está en eso, porque finalmente, pues el proceso lo vivimos todos. Y ahorita les vamos a decir exactamente de qué se trata. Así es, y como partiendo un poco de lo que hablábamos en el primer capítulo, pues también esto que queremos tocar en este capítulo van muy de la mano, y porque hablábamos en el primero acerca de que fuimos creados, que tenemos un propósito muy particular cada uno de nosotros, y en este segundo capítulo quisimos también hablar de aquello que nos impide muchas veces como conocer el propósito o que nos impide incluso conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que ya vamos a dar el nombre, le quisimos titular por ponerle un nombre, pues, pero que sabemos que abarca muchísimos otros temas, la crisis de identidad. La Así crisis de es. identidad y cómo es que vamos, pues, caminando, ¿no? Viviendo nuestras etapas y tal, y llega un punto, o al menos yo creo que, no sé, al menos personalmente me pasó en mi adolescencia, y a veces también a estas alturas me sigue pasando algunas cosas que me hacen cuestionarme, pues, mi ser, ¿no? De quién soy. Y, pues, bueno, la crisis de identidad. Y Yuli, tú nos contabas al principio como algunas cosas de como, tendencias por ahí, ¿no? Sí, sí, por supuesto, porque en ocasiones justamente son estas tendencias de las que ya hablábamos en los otros episodios,
las que nos hacen entrar en esta crisis, ¿no? En el episodio anterior hablábamos de las etiquetas y de cómo a veces por querer encajar en ciertos círculos sociales, pues adoptamos esas etiquetas, ¿no? Y que van incluso en contra de nuestra identidad. Pero creo que las crisis de identidad son necesarias porque nos hacen crecer. E incluso creo que es mejor tener crisis de identidad que estar caminando sin saber quién eres. Porque las crisis de identidad justamente nos hacen como movernos, ¿no? Nos confrontan y entonces entramos en esta revolución de, ok, he descubierto que soy esto, he descubierto esta parte de mi identidad, pero bueno, no estoy en un reajuste, estoy en un conocimiento de lo que me rodea y estoy en un conocimiento de quién soy, porque ya lo decíamos, somos seres que estamos en un constante cambio, somos seres perfectibles, no estamos terminados. Entonces, por lo tanto, cada día, cada mes, cada año es un constante autodescubrirnos, es un constante conocernos. Así que se podrá escuchar el título así como que un poquito negativo, ¿no? Una crisis de identidad, pero en realidad creo que las crisis de identidad pues no son tan graves. Y bueno, hablando de las tendencias, quisimos ahorita tocar 3 en específico, porque algunas otras las vamos a tocar más adelante, y son las 3 que están como más de moda, y son las 3 que a Diana y a mí como que nos brincaron más, no sé, nos llamó la atención tocarlas porque nos hacen ruido, ¿no? Porque nos generan una reflexión. ¿Qué te parece, Diana, si empezamos con la primera? Esta típica de soltar o aferrarse. Yo creo que ya la has escuchado, ¿no? 100% muy de moda y, sobre todo lo de soltar, lo de si algo no te hace feliz, pues déjalo ir, o si algo te Sí. estresa, o la típica, relación tóxica con tu familia o con, no sé, alguna pareja, lo que sea. Y es muy común y por supuesto que no la podíamos dejar pasar, porque claro que es cierto que, hay situaciones y cada persona tenemos nuestra propia historia y nuestras propias heridas, y claro que hay momentos en los que no actuamos bien o la persona no actúa de la mejor manera, y claro que es válido aceptarlo, reconocerlo y darte cuenta que esa relación, pues, no es sana. Pero hablábamos Julie y yo que más allá de un simple soltar las cosas o soltar tal relación, más bien era ir como a el por qué estamos, pues ahora sí que en esa situación y como bien ver la otra persona desde la perspectiva pues de su historia, ¿no? Sin justificar absolutamente ningún comportamiento. No estamos aquí justificando violencia ni comportamientos graves, ¿no? Sino más bien, no solo, vaya, ir como a la raíz, pues, ir como al fondo, no es como que, pues mi mamá es tóxica conmigo y ya corto relaciones con mi mamá porque pues es una relación tóxica y eso no me va y lo que sea, o sea, más bien es ir a la raíz, entenderlo y también trabajarlo, ¿no? Trabajarlo entre las dos. Y ahí, justamente ahí, es donde también te encuentras contigo misma o también la persona incluso se encuentra consigo misma cuando es capaz de confrontar aquello que no está trabajando de la mejor manera en su interior, ¿no? Y esa, pues esa tendencia creo que la vemos mucho, la escuchamos mucho y pues queríamos hablar y tocarlo de esto porque justamente yo creo que ahí es una crisis de identidad en la que es como podríamos trabajar mucho en ella si realmente como que nos encontramos en ese punto. ¿Cómo ves tú, Yuli? Sí, por supuesto. Y sabes, ahorita que comentabas esta reflexión, me hiciste pensar mucho en la cita bíblica por la que a veces somos criticados, pues los católicos, incluso los cristianos. Y ojo, no voy a entrar en que están mal ustedes, nosotros estamos bien, sino más bien como en este diálogo de entender, ¿no? A qué se refiere nuestro lenguaje, a qué se refieren nuestras palabras. Y esta cita bíblica es muy conocida porque habla sobre
sobre qué es el amor y cómo vivir el amor. Yo creo que a lo mejor ya ustedes al escuchar esto se lo están imaginando. Esta cita bíblica se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Y un versículo que es muy famoso y que es de los más criticados es que el amor todo lo soporta, ¿no? Y entonces nos venimos a pensar en cómo el amor va a soportar a una persona que me golpea, que me ejerce violencia psicológica, física, sexual y demás. Pero, pues, en realidad no se refiere a esto, ¿no? Y creo que es aquí donde esta idea de soltar y de aferrarse pierde el sentido, porque el amor todo lo soporta, obviamente no se refiere a soportar golpes, obviamente no se refiere a soportar violencia sexual, porque esa es una cuestión gravísima de la persona que lo está haciendo, ¿no? De la persona que ejerce esta violencia. Sí, Claro, que incluso más llega bien a ser un delito, ¿no? sí, por supuesto, porque atenta contra la humanidad, contra el físico y contra la integridad de la persona, ¿no? Y con su libertad e incluso con su vida, ¿no? Como tú dices, llega a ser un delito porque, el límite, ¿no? Pues es matar a alguien, ¿no? Asesinarlo. Entonces, por supuesto que esta cita no se refiere a el soportar, no se refiere a aguantar esta violencia, pero s sí se refiere a esta lucha ante las pruebas, que es algo que hemos ya dejado de lado, porque a veces se nos presentan pruebas personales, de pareja, de amistad y de familia, y entonces queremos soltar, es decir, le damos la vuelta a la prueba. E insisto, no estoy hablando de violencia ni de cosas que atentan contra nuestra integridad. ¿A qué me refiero? A cosas de la vida que todas las personas afrontamos. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta si es necesario, creo yo, soltar o aferrarnos cuando esa otra persona está buscando, así como tú, tu bien y está dispuesta, ¿no?, a luchar contra esa prueba para salir adelante juntos? Es decir, no está tentando contra tu vida ni contra tu libertad, sino que está dispuesto a afrontar esta situación contigo. Entonces, creo yo que el error de soltar, o esta así como nos venden, ¿no?, esta tendencia de soltar, está en esto. Y creo que lo correcto es justamente, ¿no?, observar y darnos cuenta de aquellas personas que nos acompañan en las luchas que a cada que diario tenemos. Así es, y ahora que hablamos de la crisis de identidad, que Julie decía que muchas veces tiene una connotación negativa, justamente es en esa crisis que encontramos o nos encontramos a nosotros mismos, ¿no? Y ahora que Julie decía sobre las frases, ¿no? También yo me acordaba mucho de la famosa frase de Madre Teresa que dice, ama hasta que duela. Y cómo se ha malentendido esa frase. Y Sí, la verdad es que yo me doy de topes contra la pared cuando veo cómo se malentiende, pues. sí, Y a mí, yo lo escuché, creo que en un podcast también, que ese ama hasta que duela es ama hasta que te duela en el ego, ama hasta que te duela en tu amor propio, ama hasta que te duela en tu soberbia, en aquello que cada uno de nosotros sabemos que tenemos y que necesitamos trabajar. Por eso al principio les decíamos que no tiene una connotación negativa la crisis, más bien tiene una connotación de necesito trabajar. Y yo le decía al principio el movimiento, y también escuchaba hace poco, si no nos movemos, nos morimos, decía esta persona. Y es verdad, estamos en constante movimiento, somos seres perfectibles. Y creo que en esa crisis de identidad, en este caso que estamos hablando, es en esa crisis donde Dios también se quiere encontrar contigo, también se quiere encontrar conmigo. En esa crisis de identidad, en esa crisis de no saber hacia dónde ir o de no saber hacia dónde voy o de no saber quién soy o qué me gusta. Entonces, también este es un capítulo, perdón, sí, un episodio para justamente atrevernos a pararnos un momento
y decir, okey, ¿hacia dónde voy o hacia dónde estoy yendo o qué es lo que quiero y qué no quiero en mi vida? ¿Cuáles son mis no negociables en mi vida? Y estamos hablando de no negociables en una relación de amistad, no negociables en una relación de noviazgo, si estás en un noviazgo, ¿cuáles son tus no negociables, no? Y perderle el miedo, Yuli, yo creo que perderle el miedo a la crisis, porque la crisis nos lleva a una victoria mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Así es. Y, ¿sabes? Ahorita que hablas de este no negociable, también a veces el soltar es decir sí, porque, a veces estamos tan cómodos, ¿no?, en nuestra zona de confort, que nos cuesta movernos y salir y decir sí a estos cambios, a estas oportunidades de crecimiento que duelen, porque ya lo decías, ¿no? Golpean el ego, porque golpean, aquello que estos escudos y estas barreras que por el pasado, que por las heridas anteriores, pues, nos hemos creado. Entonces, fíjense, el soltar es una cosa así como bien subjetiva, ¿no? Porque siempre soltar no es dejar algo. A veces el soltar es tomar algo, ¿no? Afrontarlo. Y comentaste algo bien interesante y que es nuestra segunda tendencia del día de hoy. Está súper de moda y se llama amor propio. Algo que también creo hemos llegado a confundir o incluso más que confundir, lo hemos hecho muy extremista. O sea, estamos en un extremo y estamos en otro. Y yo en mis análisis y reflexiones que hago con mi almohada en las noches o en los días o cuando me quedo así pensando y viendo al cielo, a la nada, yo he caído en la cuenta de que casi siempre nuestros errores son eso, irnos a los extremos. Y creo que en este tema de amor propio también hemos cometido ese error de irnos a los extremos. Sin duda alguna, y creo que también este tema es, un poco delicado, vamos a decirlo, porque eh, está tan de moda y se ha distorsionado tanto este concepto del amor propio, porque, a ver, no estamos diciendo que es malo el amor propio y que no debe, claro que no, o sea, Jesús nos lo dijo, ¿no? Ámate a ti mismo y así, o sea, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Es lo que nos dijo Jesús. Y claro que no es malo hacerlo, ¿no? Pero como dice Yuli, yo creo que como cuando se desvía esto es cuando justo lo llevamos al extremo, ¿no? Al solo mientras yo esté bien, mientras yo, no me importa lo que le pase al otro, o no me importa lo que pase allá afuera, ¿no? Y esto nos lleva muchas veces a cerrar los ojos a nuestra realidad y a lo que está pasando allá afuera, ¿no? El caer en una, pues, ¿cómo le podemos decir? No quiero decir idolatría, suena muy fuerte, pues, pero caer en esta cuestión de solo verme a mí y no ver al otro, ¿no? No ver la necesidad del otro. Y creo que es importante tener un sano amor propio para poder amar a los demás, como nos lo dijo Jesús. Ámense, me amarás a mí y también amarás a tu hermano como te amas a ti mismo, ¿no? Entonces creo que es pues algo que claro que necesita muchísimo discernimiento porque creo que la línea es delgada, como lo dijo Yuli, ¿no? Es muy fácil irte al extremo, pero creo que encontrar como ese punto en el que sea el equilibrio entre tu amor propio y también el amor hacia los demás, pues creo que ahí está como la clave en esta cuestión. No sé cómo lo veas tú, Yuli. Sí, totalmente de acuerdo. Y personalmente les comparto a quienes nos están escuchando que también, ahorita que tú mencionabas, ¿no? A partir de este amor propio, amo a los demás. Pero, ¿sabes? A mí también me ha pasado que en ese amar a los otros, me doy cuenta de qué le falta a mi amor propio, ¿no? Porque, por ejemplo, a nosotros como católicos se nos invita a ser misericordiosos, a no juzgar, aunque ciertamente, pues, a veces no somos el mejor ejemplo de eso. Créanme que sí se nos invita, ¿no? A esta misericordia, y tratando de vivirla con los otros, a veces nos damos cuenta de que nos hace falta tener esa misericordia con nosotros mismos. Entonces, como tú dices, esa línea delgada es tan hermosa, ¿por qué? Porque en este constante juego de amar a los otros y amarme a mí, se descubre mucho, ¿no? De lo que nos falta a nosotros, pero también
de este amor propio que nos damos tanto, también descubrimos qué es lo que nos falta dar a los demás, ¿no? ¿Cómo es que nos hace falta amar a los demás? Y sabes, ahorita que comentabas esto, me hiciste pensar, Diana, en 2 reflexiones así un poco chuscas que que en algún momento escuché y leí. Una vez, leí un artículo en una revista, les platico brevemente, porque me emociono, que hablaba sobre si era bueno o malo escuchar los audífonos, o traer audífonos en el transporte público. Y lo interesante de esta reflexión era que no es malo, por supuesto, yo lo hago en este tiempo, lo sigo haciendo, pero a lo que se refería el artículo era que nos encerramos tanto en nosotros mismos y utilizaba los audífonos más bien como una alegoría para hacer esta reflexión, que nos olvidamos de lo que vive el otro y no queremos escuchar al otro, ignoramos totalmente al otro y en ocasiones estamos justamente allí parados frente a su situación para ayudarles, pero nos cerramos tanto en nosotros mismos que ni siquiera queremos voltear a verlos y ni siquiera queremos saber qué es lo que están pasando. Entonces, creo que en este extremo es en donde radica el error de nuestro amor propio, ¿no? Claro, y ¿por qué decimos que el extremo es malo? Porque este discurso de ámate a ti mismo y no pasa nada allá afuera mientras tú estés bien, este discurso nos lleva al individualismo, ¿no? Nos lleva a ensimismarnos y a creernos autosuficientes. Y yo creo que eso es como que una gran barrera para que Dios pueda orar, porque justamente en ese yo reconocerme necesitada, reconocer que yo no puedo y que por más amor propio que yo me tenga, no voy a poder salir de esta crisis o de esta situación, sino que alguien más grande que yo viene en mi ayuda y me ayuda a seguir caminando. Ahí es donde realmente, pues, sucede, ¿no? Sucede el milagro, como ustedes le quieran llamar, ¿no? Pero entonces, por eso es peligroso, porque ese amor propio extremo y desmedido e insano nos lleva a una autosuficiencia que nos lleva al vacío, porque solos no podemos. Entonces, siempre es reconocer que claro, que de mi parte tiene que haber amor propio, claro está, pero también que no todo depende de mí y que yo soy limitada y que yo soy débil y que necesito de Dios para poder caminar con Él. Así es. Y bueno, el fin de tocar estos puntos, ¿no? Y estas tendencias, más adelante vamos a hablar específicamente del amor propio. Esta solo fue una introducción extensa, pero el punto es que estas crisis, estas confrontaciones nos recuerdan que estamos vivos y que tenemos un propósito. Es decir, que vinimos a este mundo con un propósito. Y yo sé que a ustedes les ha pasado, porque a mí también me ha pasado, que pienso, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué estoy aquí? ¿A qué vine? A lo mejor si no estuviera, las cosas estarían mejor para las personas que tengo a mi alrededor, mi familia, mis amigos, pero pues ya estamos, ¿no? Y creo que se trata entonces de descubrir por qué estamos aquí. Justamente, y como les decíamos al principio, es un tema que va muy de la mano con lo que hablábamos en el primer capítulo, porque la crisis justamente nos lleva a encontrar también el propósito. Por eso es importante tener y que no se nos olvide, pues porque en tiempos de crisis todo se vuelve oscuro muchas de las veces y se nos olvidan aquellas promesas y se nos olvida aquello por lo que estamos caminando y por lo que estamos retornando también, que ya lo hablábamos en los primeros capítulos, que justamente es ese propósito por el que fuimos creados. Y esta crisis justamente nos lleva a encontrar ese propósito. Entonces, pues es una invitación este episodio a perderle el miedo a encontrarte contigo mismo o a caerte y a caer en una crisis y realmente poder encontrar, ahora sí que valga la redundancia, el propósito en esa crisis, porque Dios se vale de todo y quizá es bien trillada la frase de por algo pasó o lo que hemos escuchado, ¿no? Y más bien es darle el sentido porque justamente esa crisis es para algo.
no es tanto un por qué, sino un para qué estoy atravesando esto. Y claro que estamos en un tiempo difícil como humanidad con todo esto de la pandemia y con todo esto que estamos viviendo. Y es un tiempo también en el que podemos pasar mucho más tiempo con nosotros mismos de lo que lo pasábamos antes de la pandemia, ¿no? Por eso creímos que y creemos que es tan importante tocar este tema de la crisis, porque justamente es ahí donde Dios nos pule y donde Dios nos está puliendo y nos está pidiendo, incluso si tú nunca te has encontrado con Dios, incluso ese es el tiempo donde Dios te está tocando la puerta, ¿no? Para encontrarte y para que tú te encuentres con Él. Entonces, por eso la importancia de más bien el interés que teníamos de compartirles este tema y de que eh, no le tengamos miedo a la crisis y también pues de que sepamos que no estamos caminando solos y que tú no eres el único que tiene una crisis o que va a tener una crisis, sino que vamos caminando juntos, ¿no? Y en ese caminar juntos pues vamos apoyándonos también unos a otros. Así es, la invitación también de este episodio, pues, es a entender que estamos aquí por algo y que aunque podamos sentirnos inservibles, simplemente pensemos cada día en lo que hacemos y en cómo eso que hacemos les ayuda a los demás. Pensemos en cuántas personas a diario nos buscan, en cuántas personas buscan un consejo, en cuántas personas buscan tal vez simplemente platicar o recibir alguna broma, ¿no? Todo eso marca a las personas, todo eso de nosotros deja una huella en este mundo. Entonces, por supuesto que tenemos un propósito y todo aquello que hacemos, por más sencillo que nos parezca, marca este mundo, marca nuestro contexto, marca nuestro tiempo, nuestra historia y ese es nuestro propósito. Aunque no es el propósito mundial, ¿no? De soy súper reconocida a nivel mundial y lo que hago es súper reconocido a nivel mundial, aunque no sea así, todo lo que estamos haciendo marca y ese es nuestro propósito. Entonces, yo termino con esa invitación a que en la crisis y también en los momentos de alegría, pienses siempre en que tienes un propósito y te esfuerces por descubrir cuál es. Así es, y yo también termino diciéndoles que en esa crisis, reconociendo que tenemos un propósito, Dios está ansioso de encontrarnos ahí y que no estamos solos tampoco en ese caminar. Así es, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ay, disculpen, les debemos la imagen, el video, pero no queríamos que se nos trabara el internet, entonces por eso lo hicimos solo de audio. Pero seguimos trabajando cada día en mejorar este podcast que pues claro va iniciando para que pueda servirles en la medida de lo posible en su vida diaria. Así es, y pues muchas gracias por escucharnos en este segundo capítulo de Retorna. Esperemos que se sigan quedando con nosotras y que seguimos abiertas a temas, a sugerencias y pues muchas gracias una vez más por escuchar Retorna. Así es, cuídense mucho, les mandamos un abrazo en la distancia y pues nos vemos el siguiente lunes. Gracias, Bye Diana. bye. Adiós. Gracias por escuchar Retorna. Un podcast para caminar juntos. Y recuerda que Pronto volveremos a casa. Este podcast es una producción de Grupo Querigma, Medios con Valor, comunicando un mensaje de esperanza.